En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega. Un saludo afectuoso a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos los que nos siguen a través de los diferentes medios sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también a este programa y bienvenidos sean todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes y los que nos escuchan a través de Radio Esperanza New York. Un placer, un gozo tenerles con nosotros una vez más. Gracias por su fina compañía, como decía un locutor allí en la radio cristiana de Radio Amanecer. Hoy estamos presentando un nuevo programa y nos alegra tenerles con nosotros. Es momento de que podamos compartir ahora con nuestros amigos la transmisión a través de las redes sociales y lo escucha a través de la radio, pues comparta con otras personas y que nos podamos unir para que dialoguemos ese tema tan interesante que va a ser en este día. Héctor, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bien, Dauri, tenemos un tema sumamente interesante, el cristiano y el sufrimiento. ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Existe una razón lógica para el sufrimiento? ¿Cómo podemos entender el tema del sufrimiento y el dolor humano? ¿Qué hay detrás del sufrimiento humano? Y una pregunta muy importante es, ¿puede el sufrimiento contribuir a un bien mayor? Ese es el tema que tenemos para hoy. Wow. Este es un tema, Héctor, que es tan importante que toca a todo ser humano. Sensiblemente. Y todos los seres humanos, de alguna u otra razón, tienen la experiencia del sufrimiento. No importa si es rico, si es pobre, si es blanco, negro, amarillo, rojo, si es religioso, si es ateo, no importa. Por igual. Todos estamos en este mismo barco y creo que será una discusión bien interesante y esperamos que, más que una discusión, si tú estás escuchando en este momento, nos estás viendo, que podamos de alguna forma sacar algo de este programa que pueda ser aplicado a nuestras vidas, de modo que en la situación en la cual estemos, tengamos algunas herramientas que nos ayuden a enfrentar la situación que sea en la cual estemos. Así es que eso es Y importante. pensar que si alguna de las personas que nos escuchan están pasando por alguna situación particular propia del tema que tratamos hoy, ojalá pueda encontrar esperanza, un entendimiento mayor y algún tipo de guía o de luz que pueda ayudarle a continuar hacia adelante en medio de la situación en la que se encuentra. Yo pienso que quizás con algunos de los programas anteriores, no todos se identifican con cada argumento, pero creo que con el tema de hoy no hay una persona que se quedará fuera y ni siquiera una de las personas que nosotros conocemos. Yo pienso, David, que podríamos iniciar casi como siempre, proveyendo una definición que nos permita aproximarnos inicialmente al tema que vamos a tratar en el día de hoy. Claro que sí. Pues, Recientemente consultaba un artículo escrito por un doctor de Barcelona, España, llamado Francesc Torralba. Él estaba tratando precisamente de explicar el tema del sufrimiento, aunque lo hacía desde una perspectiva un tanto filosófica. No dejó de considerar la perspectiva médica. De hecho, él pertenece al Instituto Borja de Bioética en Barcelona. Él dice que médicos, biólogos y científicos no se ponen de acuerdo cuando se trata de proveer una definición del sufrimiento. Y es curioso que un hecho tan universal como el dolor, él utiliza de manera indistinta dolor y sufrimiento en su artículo, que un tema así tan universal como el dolor, que todo el mundo considera conocer y que puede incluso identificar, sea tan difícil de definir de manera satisfactoria.
dice que un diccionario considerado por muchos como una autoridad, dice que el sufrimiento es solo una sensación penosa causada por una excitación violenta de las terminaciones cutáneas o viscerales de fibras nerviosas especializadas. ¿Qué te parece? ¿Quién encuentra consuelo en una definición así? Dice que esa definición no pasa más allá del ámbito fisiológico humano. Él también cita la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, del IASP, por sus siglas en inglés, que ofrece la siguiente: sensación o emoción desagradables asociadas a lesiones de tejidos presentes o potenciales y presentadas en tales términos. Esta definición continúa estando centrada en el carácter desagradable del dolor y no en el hecho esencial y característico del sufrimiento en sí mismo. Si se podría definir el sufrimiento como el efecto del dolor, es una forma que muchos lo entienden. Las exigencias del lenguaje nos obligan a veces a utilizar sufrimiento y dolor como términos sinónimos. De verdad, con estas definiciones, Dauri, no se llega a ningún lugar. Sea que haya una definición o no psicológica o alguna definición filosófica, el hecho es que todos sufrimos, sin importar si sabemos qué es o no, pero todos lo experimentamos. Yo me estoy riendo porque yo creo que me voy a recordar esta definición cuando me machuque el dedo la próxima vez con un martillo. Bueno. ¿Sabes qué? Vamos a añadir un poquito más. El Kansas City Hospice and Palliative Care dice que el sufrimiento es la respuesta cicatrizante natural a una pérdida. Mira qué interesante. Interesante. No es una enfermedad que deba curarse. Todos los seres humanos lo experimentan y en la mayoría de los casos la ausencia de sufrimiento es lo anormal. Es decir, lo normal es que estemos familiarizados con el sufrimiento. Sí. Y, wow, interesante. Ya que mencionaste eso, no sé si debiera yo decir esto ahora o dejarlo para cuando entremos en la discusión, pero tiene que ver con el hecho de que hay una enfermedad, Héctor, no sabré el nombre, hay una enfermedad que la persona padece y esa enfermedad consiste en que tú no tienes dolor. ¿La lepra? No, que tú no tienes dolor, no te da dolor. Ok. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque tú te puedes estar muriendo. El dolor del cuerpo a veces es una forma del cuerpo de decirte hay algo que está mal. Cierto, para que tú puedas ir al médico. Entonces, cuando, por ejemplo, te duele la cabeza o te duele otra cosa, es porque el cuerpo te está hablando. Por lo tanto, la ausencia de ese dolor es un peligro también. De hecho, muchas enfermedades terminales inician de manera indolora. Viene uno a descubrirlo cuando ya es muy tarde. Incluso se entiende dentro del mundo de la enfermedad del cáncer que cuando el cáncer duele es porque ya está muy avanzado. No da señales en su etapa inicial. Es uno de los grandes problemas. Y no solo te hace sufrir físicamente, te hace sufrir emocional y espiritualmente. Sí, pero bueno, vamos a entrar, Héctor, al tema, ya que esto es bien amplio y queremos aprovechar todo lo máximo que podamos. Y yo sé que aún en una hora, todo lo que se pueda hablar de sufrimiento no será suficiente. Una hora nunca es suficiente para tocar muchos de los temas que siempre abordamos. Y bueno, vamos a comenzar con lo primero. ¿Por qué sufren los seres humanos? ¿Cuáles son las causas principales por las cuales nosotros como seres humanos sufrimos? Tal vez, Héctor, podríamos ver 3 razones. Creo que puede haber más, pero hay 3 cosas generales por las cuales los seres humanos sufrimos. La primera razón puede ser por consecuencias de nuestras decisiones. Muy cierto. Esa a veces es una de las razones por las cuales nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, en sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo consecuencias de decisiones malas que nosotros tomamos. ¿Es posible? Dime, Héctor. Sí, los amigos que nos escuchan, nos están siguiendo a través de las redes, pueden sugerir incluso, aparte de la que nosotros digamos, algunas cosas por las cuales sufre el ser humano. Eso nos ayudaría bastante. Así es. Claro, yo pienso que cuando una persona no pondera bien con quién se va a casar,
Ya me Puede quitaste que la sea palabra de eso. la boca. Yo justamente iba a decir eso. Lauri, pero no es porque tú estás sufriendo, ¿verdad que no? No, 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 Ah, no. ok, bueno, tu esposa está escuchando el programa, ¿eh? Ah, bueno. No elegir bien una persona para casarse puede traer eh, varios años de sufrimiento continuo. Sí, sí, es así, Héctor. Sobrepasar los límites de la velocidad, Dauris. No solo puede traerte sufrimiento a ti en un Bueno, choque o accidente, sino también a otros que son inocentes. bueno, eso no puede causar sufrimiento, eso puede quitar tu sufrimiento y no sufrir para siempre. Bueno, esa es otra cara de la moneda. Pero sí, cuando hablabas de esto, hay mucha gente que sufre por tal vez no tomar una decisión, una decisión con la persona que vive en este día, hoy día. Y si estás escuchando y no te has casado, ten cuidado y elige bien, ya que tu elección va a determinar tu vida hasta que mueras. Va a determinar tu felicidad o tu tristeza o tu desgracia. Son muchas veces nosotros sufrimos por causa de las decisiones que nosotros tomamos en la vida. So, es importante entonces aprender a tomar buenas decisiones. Ahora bien, si estás sufriendo por una mala decisión que has tomado sobre algo, por ejemplo, si es en el caso del matrimonio, pues trata de buscar ayuda, trata de hacer lo mejor posible para Siempre hay llevar la algo que se situación, puede ¿verdad? hacer. Sí, Sí, para que tal vez se pueda minorar claro. el problema. Y claro, nosotros los seres humanos, de alguna forma, pues cometemos errores, nosotros no somos perfectos No, no y son. como seres humanos, pues vamos a cometer errores. Es evidente que los errores, pues tienen sus consecuencias. Sin Ciertamente. embargo, las consecuencias de tus errores no definen quién tú eres. Un error que tú cometas, que hayas cometido en el pasado, eso no define quién tú eres. Todo puede ser nuevo de ahora en adelante. Hay oportunidad para el perdón, para la rectificación. Y aunque puedas tal vez estar sufriendo algunas consecuencias de errores que cometiste en el pasado, pues vamos a hablar en esta discusión cuando toquemos el punto de cómo enfrentar, ¿verdad?, el sufrimiento y algunas ideas, algunas herramientas que podamos nosotros conseguir, tal vez podamos tocar ese aspecto, pero esa es una Ujú. de las razones, Héctor, Sí. por las cuales los seres humanos sufren. Me gustaría añadir en esa misma dirección, también elige bien los alimentos que ingieres, que comes, Correcto. porque comer, dicen las personas, es uno de los grandes placeres de la vida. Así es. Pero cuando nosotros comemos más de la cuenta o comemos cosas que no son las más saludables, nos vamos a acarrear también mucho sufrimiento. Así. Podríamos tal vez decir, hablar del estilo de vida, las decisiones que tú tomas en tu estilo de vida, especialmente si eres joven, pues eso va a contribuir a cómo va a ser tu vida futura en cuanto a lo que va a ser tu felicidad y tu salud. La segunda razón, Héctor, por la cual los seres humanos sufren es por cuando otra persona te mete en una situación equivocada o Tremendo. te mete en problemas. Tú puedes estar, por ejemplo, conduciendo bien en tu carril, estás bien a una buena velocidad, pero viene alguien bajo los efectos del alcohol y choca con tu vehículo, tiene un accidente, te deja inválido por el resto de tu vida, que Dios no Terrible. permita que eso te pase a ti, Héctor, nunca. Así, Pero Dios nos a libre. veces tú puedes estar en una situación porque otra persona causó esa situación a ti. Eso fue, tú no tomaste esa decisión, tú no elegiste esa decisión, pero otra persona causó eso y ahora tú estás sufriendo por eso. También cuando alguien te levanta una calumnia, También, dice algo de ti que destruye tu integridad moral, claro, tu, claro, tu tu estatus, reputación. tu posición, cómo la gente te ve. De ahí en Sí, adelante puede que no te vea jamás igual. así Y que es. aunque quizás en algunos se pueda rescatar tu imagen, puede que en otros, por las razones que sean, no se recupere jamás. Y Ujú. eso te va a hacer sufrir mucho y quizás te haga hundir en un estado de amargura que sea difícil salir de eso. Así es, Héctor. So, hay esas cosas, por ejemplo, nosotros no las podemos controlar. Y Naturalmente. cuando el sufrimiento nuestro vino porque alguien nos metió en ese sufrimiento, en ese problema, eso es lo que yo no puedo controlar. Eso escapa de tus manos. De modo que es bueno tener eso en cuenta
Y lo estamos diciendo a manera de descripción, estamos describiendo las razones por las cuales nosotros nos vemos en situaciones difíciles o por qué sufrimos. La tercera razón, Héctor, quisiera decir que... Me gustaría, Dauri, que podamos ir a una breve pausa y luego pasamos entonces a la tercera, opción. Vayamos a la pausa entonces y después venimos con la tercera, entonces la segunda parte del programa de hoy. En breve segundo estamos con ustedes. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos de vuelta con ustedes y estamos analizando las causas que pueden hacer sufrir a una persona, a los seres humanos. Y vamos a abordar la tercera de tres que Dauri mencionó hace un ratito, así que Dauri, vamos a escucharla. La tercera sería el hecho de vivir en un mundo imperfecto. Eso es terrible. Eso no es ni que nadie te lo causó, ni que tú tomaste malas decisiones. El hecho de vivir en un mundo imperfecto a veces puede causar sufrimiento. Y ahí podemos poner, Héctor, tal vez fenómenos naturales que ocurren, que el ser humano no puede controlar. A veces la guerra, claro, la guerra puede ocurrir porque alguien más te metió en el problema, sea el gobierno, sea otra persona, pero es algo que tú no puedes controlar. Naturalmente. Y en este aspecto, todos de alguna manera somos víctimas del sufrimiento. Y podemos decir, Dauri, que muchas personas que incluso se alimentan bien, escogen bien su dieta, terminan padeciendo una enfermedad terminal, a pesar de haberse cuidado. Es decir, aún ahí, cuando nosotros supuestamente creemos tener control de lo que podemos hacer y luego acarrearnos en términos de consecuencias, ahí no hay control tampoco. Así es. De modo que ese evento, ese hecho, tú no decidiste, por ejemplo, nacer pobre o nacer rico. Si tú hubieras decidido elegir cómo nacer, tú hubieras decidido que yo quiero nacer en un hogar rico, ¿verdad? Que tenga todo lo que necesito. Pero no es así. Y yo preferiría nacer en un mundo donde no existe el dolor y el sufrimiento. Perfecto, pudieras haber hecho, ¿verdad? Pero no elegimos eso. No. Y pues, para bien o para mal, ya estamos aquí, ya estamos en la existencia, estamos en este mundo. Y ahora, como ya estamos aquí, tenemos que buscar la forma de ver cómo manejamos este asunto, cómo nos llevamos, cómo podemos seguir hacia adelante, cómo podemos hacer de la vida, hacer de, como dice el dicho, si la vida te da limones, haz una limonada. O sea, ¿cómo podemos tratar de hacer de lo que ya tenemos acá una vida mejor? Pero en general, esas son las tres razones principales por las cuales nosotros nos vemos envueltos en sufrimiento. Primero dijimos, ¿por qué, Héctor? Por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Malas decisiones. Lo segundo fue porque otra persona puede meternos en alguna situación específica. Perfecto. Y tercero, por simplemente vivir en un mundo imperfecto, un mundo donde existe el mal. Y en ese hecho, Héctor, entonces, nos hacemos la pregunta, ¿por qué realmente existe el sufrimiento? ¿Por qué realmente existe? ¿Hay alguna razón lógica para el sufrimiento? Ese sufrimiento, por ejemplo, que no podemos controlar, ese sufrimiento que viene por simplemente vivir en un mundo imperfecto, ¿de dónde viene? Creo que tal vez cuando toquemos el aspecto bíblico, podemos analizar algunas respuestas de las personas que dan y ver ahí un poquito más sobre esa razón tal vez filosófica que se puedan hacer los seres humanos sobre eso, sobre el sufrimiento. Pero estas tres básicas razones podemos aducir o ver. Ahora, ¿qué cosas hacen sufrir a los seres humanos? Ya hablamos, ¿verdad? Las tres razones por las cuales sufren. Ahora vamos a ver de forma práctica esas cosas prácticas que nos hacen sufrir. Bien, bueno, de hecho, cuando uno piensa en el tema del sufrimiento, Dauris, y quizás convenga añadir esto antes de aportar algunas ideas respecto a eso, que la forma en la que nosotros vemos el sufrimiento y entendemos que ocurren algunas cosas, también depende mucho de los patrones culturales que nosotros tenemos.
Es decir, aunque alguien puede hacer algo que me afecta a mí, quizás algunos patrones que yo tengo formativos pueden forzarme o moverme a lidiar con eso de una manera muy distinta como otro lo haría. Incluso el nivel de madurez, la estabilidad del carácter que uno pueda tener, contribuye en gran medida como un paliativo para uno responder de manera más adecuada al sufrimiento. Claro. La ideología del sufrimiento, por ejemplo, en los años finales del siglo XX, para mencionar un caso que tiene que ver con nosotros en Occidente, es que todo sufrimiento es malo, que se debe evitar, hay que evadirlo, hay que reducirlo como sea, hay que eliminarlo, cueste lo que cueste. Incluso hay personas que creen tener el derecho de optar por quitarse la vida. Cierto. Para no seguir sufriendo. Ese tema quizá lo trataremos más adelante. Nosotros, de hecho, no estamos preparados para lidiar con el sufrimiento. De hecho, estamos muy mal preparados, tanto como cultura en sentido general o como individuos de manera particular. De hecho, en Occidente se rehúye el sufrimiento, se evade, pero en algunas culturas, por ejemplo, orientales, el sufrimiento se valora más. Y es curioso. Se reconoce como que juega un papel importante en el carácter de la vida. Sí. Y en el camino hacia el futuro. Independientemente de cómo se percibe el futuro, se cree que desempeña una parte. Así que uno puede sufrir por una razón, pero en el fondo todo depende de cómo nos vamos a acercar a esa realidad. Eso puede ser, Héctor, eso tal vez depende o no depende, sino que la razón por eso debe ser que en el occidente hay más, es más materialista y el oriente tiende más a ver lo espiritual. Y pues se le da diferente valoración a lo que es el sufrimiento. Pero es importante que nosotros aprendamos a sufrir. Y pareciera como un poco cruel esta expresión. Esa no es una declaración fácil. Sí, lo que quiero decir con esto, Héctor, es simplemente que aceptemos el sufrimiento como una realidad humana y cuando ya vayamos a la parte práctica, a la parte bíblica, vamos a ver algunas herramientas que podemos usar para cómo yo aceptar el sufrimiento y tal vez hacer lo mejor de la situación que es una realidad ya en mi vida. Te decía, Héctor, que íbamos a hablar de la parte práctica. ¿Cuáles cosas prácticas hacen sufrir al ser humano? En primer lugar, una de las cosas que hacen sufrir a los seres humanos es la carencia de lo que sustenta la vida. Uno, por ejemplo, vive aquí en el occidente y tal vez relativamente pobre, por lo menos los seres humanos pues comen aunque sea una vez al día, con excepción de uno de los países más pobres de América, pero hay millones y millones de personas que no saben cuando se levantan qué van a comer en ese día. Muchos niños sufren hambre, muchas personas se levantan y no saben dónde es que van a conseguir la comida. El sufrimiento que existe por la dificultad también de conseguir el sustento diario. Tienen muchas personas que no saben qué van a hacer. Y en esto quiero mencionar, Héctor, a Abraham Maslow, que hablaba sobre la pirámide de las necesidades del ser humano. Las necesidades básicas. Cuando las necesidades básicas del ser humano no están satisfechas, la de más arriba de la pirámide no tienen tanta importancia hasta que las primeras no sean satisfechas. Así es. Y las personas, por ejemplo, que están en la base, que están tratando de conseguir la base de esas necesidades, satisfacer esas necesidades, realmente encuentran sufrimiento al no poder satisfacer esa necesidad básica. De hecho, Dauris, el motor que mueve la emigración de los países y las sociedades más latinas, pero también la sociedad asiática se mueve mucho hacia acá, hacia los países industrializados y Estados Unidos de manera particular. Pero uno de los motores que mueve la emigración forzada es precisamente no la necesidad que tienen los seres humanos, tan extrema y no la pueden suplir. Así es. Y eso le hace vivir un nivel de angustia y de sufrimiento existencial tan grande
que son capaces de arriesgarlo todo para Claro. tratar de tener un mejor estilo de vida. Ah, Incluso arriesgar la vida incluso. sí, bueno, pero eso conecta con otra realidad, Auris. Ujú. Muchos viven en sociedades donde el peligro es tan alto, la violencia es tan fuerte, que para ellos arriesgar su vida en el paso de la frontera no significa nada más que lo mismo y quizás menos que lo que ya tienen. Ujú, Y ujú. eso es terrible. Eso hace que eso acumula sufrimiento en el ser humano. Sí, así es. Y claro está, hay algunas otras razones en cuanto a la carencia de lo que sustenta la vida. También entre el aspecto de que tal vez algunas personas pues no se conforman con lo que tienen suficiente, tienen techo y comida, pero La quieren algo avaricia. más. Ya, eso es un sufrimiento innecesario. Ajá, De hecho, David, Pablo dice que muchos buscando más de lo que necesitan se acarrearon muchos males. En así otras es. palabras, mucho sufrimiento por buscar más de lo que tienen, incluso más de lo que necesitan, ya tienen algunos, y aún así siguen buscando más, se acarrean males. Así es. Otra cosa, Héctor, que causa mucho sufrimiento son las pérdidas. Ah, Y cuando digo pérdidas, esta palabra es mm, abarcante, ya que las pérdidas tienen que ver con pérdida de la salud, pérdida los seres de queridos, seres queridos, de los bienes pérdida de las materiales que se relaciones, poseen, ¿eh? de los bienes materiales que se De poseen, los la bienes casa. materiales que se poseen, pérdida de la libertad, y cosas materiales y pérdida de la vida misma. Sí, Ah, esas cosas traen sufrimiento y traen mucho sufrimiento a los seres humanos. incluso algunos viven angustiados por el temor a la muerte. Claro que sí. Cuando alguien, por ejemplo, Sufren anticipadamente un duelo que deberían dejárselo a los familiares. sí, cuando alguien pierde la salud con una enfermedad, por ejemplo, de crítica, Héctor, hay mucho sufrimiento, hay sufrimiento. Y no solamente la persona que le está sufriendo, sino los que están a su alrededor también. Claro, eso arrastra a toda la familia. Claro, cuando hay pérdida de las relaciones, por ejemplo, hay mucha gente que sufre, perdió su hogar, perdió sus hijos, o perdió la relación que tenía con su esposo, su esposa, el divorcio. Son pérdidas que traen sufrimiento. He conocido casos de personas que han terminado casi hundido en una depresión absoluta a raíz de una relación que se perdió. Así es. Conocí el caso de un doctor que estaba viviendo como un homeless en la calle, como una persona que vivía allí abandonada en la calle, Wow, porque una demanda que se le hizo por una mala práctica médica arruinó toda su carrera y su reputación. wow, wow. Y eso es sufrimiento. Claro que sí. Imagínate que si tú pierdes la memoria, terminas siendo un demente, pues el sufrimiento terminó. Pero si tú estás en esa condición y conserva la Consciente. conciencia, se multiplica el sufrimiento. Eso es cierto. Eso es cierto. Ujú. Pérdida de cosas materiales, cuando viene un fenómeno natural, por ejemplo, que quita todo lo que tú tenías, la casa se lleva todo, un fuego, un incendio, lo que sea. Eso también trae sufrimiento. Cuando pierdes un ser querido, ese tal vez el mayor sufrimiento que alguien puede experimentar. Y mira, Héctor, hay que estar ahí, hay que sufrir, hay que experimentarlo para saber el dolor que se siente. Yo realmente no sabía el dolor de perder a un ser querido cuando perdí a mi padre. Yo perdí a mi padre Tremendo. hace unos 5 o 6 años ya. Y a pesar de que yo en algún momento entendía que él iba a morir, ya estaba, tenía 85 años, le había dado un stroke hacía ya algún tiempo, y pues hasta ese momento había vivido con su enfermedad, pero en el momento que me llamaron para darme la noticia, yo realmente me di cuenta que se siente la pérdida de un ser querido. No importa si tú esperas que va a morir o qué sé yo qué. Ese dolor es un dolor indescriptible. Hay que Lo estar es, ahí para saber qué lo significa es. eso. Yo perdí a mi hermano mayor, a mi padre, a mi madre recientemente. Digo mi madre recientemente, primero mi padre, luego mi hermano mayor y últimamente mi madre. Y créeme que es terrible.
pero me impactó, lo que voy a compartir ahora me impactó más que mis pérdidas personales, porque mis pérdidas personales no me han llevado a mí ni a la depresión ni al intento de suicidio. Okay. Pero recientemente trataba el caso de una persona de aquí, del Bronx, que a raíz de la pérdida de su hijo ha intentado quitarse la vida varias veces. Wow. No encuentra paz, no encuentra tranquilidad, no encuentra una manera de aprender a vivir con esa pérdida. Sí, porque sí. ella está anclada solo en un pedacito de tiempo, en el momento que ella intentó entrar al cuarto y no lo hizo por respeto. Después intentó hacerlo y no lo hizo otra vez por el mismo respeto, pero finalmente cuando entró ya su hijo estaba en un estado muy crítico y ella se pregunta si yo hubiese entrado la primera vez, Wow. quizá mi hijo no fallece. Y lo peor de todo es, perdón, lo peor de todo es que ella me dice a mí que las veces incluso que ha intentado quitarse la vida le han salvado. Y ella está en un nivel de angustia tan alto que dice, ni siquiera la vida me la puedo quitar. Wow. Eso es sufrimiento en su pura esencia. Pero en el Señor ella está encontrando la fortaleza. Amén. Y en la verdad sobre la vida futura que espera a los hijos de Dios. Gloria y un momento en el que todo estará claro. Todo se entenderá y ya no habrá un dolor ni sufrimiento. Gloria a Dios. Y ese sufrimiento, Héctor, todos los seres humanos de algún modo lo vamos a experimentar. Pero las pérdidas sí son otra forma bien tangible en la cual nosotros sufrimos. Y en tercer lugar, yo quiero hablar, Héctor, del hecho de que la insatisfacción existencial también trae mucho sufrimiento. Cuando digo satisfacción existencial, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la falta de respuesta o respuesta coherente a la pregunta ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde yo voy? ¿Qué yo hago existiendo? ¿Qué yo hago en este planeta? Cuando yo me muera, ¿qué va a pasar conmigo? Esas preguntas existenciales, cuando no hay una respuesta o cuando hay una insatisfacción con esas preguntas existenciales, entonces ahí hay mucho sufrimiento. Y son millones y millones de personas que viven en un mundo sin propósito y que por falta de encontrar propósito a la vida, sufren existencialmente. Así es. Me gustaría hacer un aporte en esa dirección, pero lo voy a hacer después de esta breve pausa que vamos a hacer. Al volver, tengo una idea que me gustaría compartir. Okay, excelente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Bueno, Dauris, cuando tú dijiste que hay personas que tienen una insatisfacción existencial, yo pensé en que hay personas que no tienen satisfacción en absoluto. Si tú tienes una insatisfacción, quizás no es que no tienes nada en absoluto, puede que tengas algo, pero al mismo tiempo, en el fondo de tu corazón, y aunque no lo haya dicho, no te dejas satisfecho con la respuesta que tú puedes obtener. Piensa, por ejemplo, en alguien, una madre que pertenece a una denominación cristiana particular, que tiene fe en Dios, pero que tiene un hijo descarriado. Uh-huh. Y que este hijo descarriado en un contexto así pierde la vida. ¿Cuáles opciones tiene para consolarse respecto a lo que pasó? Si sabe que su hijo es descarriado y tiene la convicción de que una persona que no muere en paz con Dios puede que no tenga un lugar a su lado,
o si cree que lo va a tener inmediatamente muere, como ocurre con la mayoría de los cristianos, que su alma va al cielo. Pero eso sería, diría yo, lo más positivo que se podría concebir. Pero realmente, si no murió en paz con Dios, ¿se fue al cielo de una vez? Y si no se fue al cielo, a la misma convicción que hace que una persona crea que se va al cielo, también hace que crea que se fue al infierno. Y quizás un estado intermedio, el purgatorio, donde podría salir a través de intercesiones humanas, ¿verdad? Entonces, en esa parte, tú estarías hablando acerca ahora de respuestas equivocadas a las preguntas existenciales. Indiscutiblemente. En este caso, de qué pasa cuando uno muere. De hecho, la respuesta ateísta a las preguntas, a las grandes interrogantes existenciales, también es una respuesta equivocada. Claro. Es una respuesta porque niega que exista un futuro, una certeza, una vida con Dios. Claro. De igual manera, imagínate lo que significa para alguien que, aunque cree en Dios, puede imaginarse que su hijo esté en el infierno. Claro. Son respuestas inadecuadas al problema. Pero, ¿qué podemos dar en ese caso? No es fácil, pero podemos apostar a que Dios hará lo que es justo y nos dejará satisfechos. Y de que ahora la persona no está en el infierno ni en el cielo, sino que sencillamente descansa y cuando resucite el Señor tomará la mejor decisión. Y yo, si estoy allí, entenderé y quedaré satisfecho. Esa es una mejor salida a las creencias tradicionales. Hay también otras opciones, Héctor, que no se mueven mucho en nuestro medio debido a nuestra cultura cristiana, pero por ejemplo en el Oriente se habla de lo que es la reencarnación. Y hay billones de personas que esa es la concepción que tienen con respecto a la respuesta a la pregunta existencial, ¿dónde voy cuando yo muero? Y esa respuesta también que intenta dar cierto alivio a la persona que sufre, también fracasa en ese intento, ya que una vida constante de reencarnación y reencarnación y reencarnación nunca termina, ese ciclo nunca termina, nunca hay descanso. Yo he consultado fuentes que hablan de hasta 400 millones de reencarnaciones. Es una locura. Tremendo. Entonces, esa falta de propósito de que mucha gente tiene, Héctor, causa un sufrimiento que si nosotros fuéramos más conscientes de eso, pudiéramos presentarle las buenas nuevas que hay en Jesús. La esperanza que tenemos. Nosotros tenemos un propósito realmente, de que tú no viniste a este mundo solamente para morir y sufrir. No, hay un propósito ulterior, hay un propósito mayor para ti. Entonces, cuando tú y yo descubrimos ese propósito, entonces la perspectiva nuestra cambia. Una de las cosas que tal vez Héctor está contribuyendo a este despropósito de la vida es que la educación que tenemos, por ejemplo, la educación secular, eso es lo que presenta, que no hay sentido a la vida. Y cuando hablemos tal vez en uno de nuestros programas que presentemos las diferentes cosmovisiones que tienen los seres humanos, la cosmovisión, por ejemplo, del naturalismo, que es la que pues usa el mundo científico para explicar todo en la vida. La lógica de esa presuposición es precisamente que la vida no tiene propósito, que todo es un mero chance, todo es aleatorio. Y cuando esa es la educación que los muchachos tienen en la escuela, en la universidad, pues se crean seres humanos sin propósito. Así Entonces, eso causa que haya más sufrimiento, porque eso también trae sufrimiento. Y cuando lo que usan los seres humanos, el placer, que la música, que esto, que es solamente como una especie de panacea para calmar lo que hay allí dentro. Sin embargo, eso no funciona. Eso me hace, Héctor, que el sentido de la vida viene más por el exceso de placer que por el dolor. Esa es una forma de tratar de resolver un problema que compartimos todos.
Pero eso me hace pensar también en Buda o el budismo, la forma en la que Buda intentó resolver este problema. Tú hablas de una panacea. Yo cuando percibo las vías o la forma que utilizó Buda para resolver el problema del sufrimiento, me parece que él buscaba como una forma de anestesiarse contra el sufrimiento. Se habla de 4 nobles verdades que él estableció como para resolver este problema. La primera sería un reconocimiento del sufrimiento en sí mismo. Toda la existencia es insatisfactoria y lo seguirá siendo mientras no se conozca su verdadera naturaleza. Segundo punto sería que la causa del sufrimiento. Es decir, todo sufrimiento proviene del apego que se tiene a las cosas, la ignorancia y el deseo de las cosas. Las pasiones humanas y las acciones realizadas por la propia voluntad son el origen de todo sufrimiento. Hay mucho de verdad en algunos aspectos, pero en el fondo nosotros preferimos otra cosmovisión. Los 2 siguientes puntos serían la cesación del sufrimiento. Él asume que el sufrimiento es inherente a la existencia humana, pero que el mismo puede ser superado. De modo que se conseguiría venciendo el dolor, eliminando por completo el deseo y también el apego inherente a toda la existencia. Y finalmente sería el camino hacia la cesación del sufrimiento. ¿Cómo se logra? Él habla de 8 aspectos que solo lo voy a puntualizar. Él dice que hay que tener la visión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, la ocupación correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta, que tiene que ver con la meditación. Así que depende del ser humano resolver este problema. Desde la cosmovisión bíblica, el ser humano no puede resolver el problema del pecado. Así es. Lo más que puede hacer es aceptarlo y encontrar el propósito a través de, que son cosmovisiones totalmente muy diferentes. Sí. De hecho, la perspectiva de Buda lo que pretende es eliminar la reencarnación, que te somete a un ciclo interminable de dolor, muerte y sufrimiento que se repite con cada nuevo nacimiento. Y entonces, si tú alcanzas el nirvana, alcanzas el estado ideal perfecto, donde ya tú, si mueres, ya no volverás a reencarnar y entonces alcanza el estado ideal. Esto es increíble, realmente. Interesante, interesante. Yo quería tal vez añadir, fuera de ese aspecto que hemos analizado, que otra cosa que a veces no pensamos en ello, pero sí causa sufrimiento y puede ser a veces de forma inconsciente, tal vez tú no te das cuenta, pero la culpa trae sufrimiento. El remordimiento trae sufrimiento. El odio contra otra persona trae sufrimiento. Decía David, cuando yo me callé, se envejecieron mis huesos sobre mi gemir cada día. Eso que guardas tú dentro, las cosas que tú has hecho malas, que no las has confesado, que están allí guardadas, eso te hace sufrir mucho también. Un pastor amigo nuestro, el pastor Ferreira, dijo en una ocasión, el odio y el rencor y el rencor es el único veneno que una persona se bebe o se toma creyendo que el otro se va a morir. Sí, es decir, que cuando tú estás retroalimentando esa situación, lo que estás es multiplicando el sufrimiento. Así es, así es. Y Héctor, vamos a entrar ya a lo que menciona la Biblia respecto al sufrimiento, y tenemos unos 15 minutos para ellos. Vamos a ir a esta pausa última y vamos entonces a continuar con la noticia. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Bien, Héctor, ya analizamos el aspecto del sufrimiento, las 3 causas principales por las cuales sufrimos y cosas prácticas que causan sufrimiento al ser humano. Ahora, ¿cuál es la perspectiva bíblica? Yo sé que, por ejemplo, para el origen del sufrimiento, el naturalismo, pues, dado que el ser humano, la existencia vino por mero chance, hubo una explosión, después hubo una evolución y esa evolución, el más fuerte sobrevive, pues se espera que el más fuerte tome venganza del más débil o qué sé yo qué, haya sufrimiento y al final declara una vida sin sentido, realmente no hay propósito a la vida y al fin nos vamos a morir todos, se va a destruir todo
sin propósito. Es Todo viene y todo se destruye. una manera de justificar el mal y una manera de justificar que no importa si tenemos un fin, no importa el medio que utilicemos, porque al fin y al cabo no hay nada que determine eso. Así es. Pero por otro lado también tenemos la idea tal vez del cristianismo que trata de explicar el sufrimiento con lo que es el origen del mal. Eso creemos, el origen del mal, Así el es. sufrimiento. Claro está. Hay otra pregunta que sería una pregunta que tiene que ver con la teodicea o con el juicio de Dios, cuestionar a Dios, que por qué si un Dios bueno existe, un Dios de amor, por qué el sufrimiento existe, por qué el mal existe. Eso ya será harina de otro costal cuando podamos también estudiar este tema un poco más profundo, Sí. y la existencia del mal con un Dios bueno. Pero hoy queremos tal vez ver de forma más sucinta lo que dice la Biblia sobre el origen del sufrimiento. Y la perspectiva cristiana al sufrimiento es que sí, sufrimos porque existe el mal, un mal que no fue intencionado cuando Dios lo creó todo. Así es. So, partiendo de allí, Héctor, entonces, ¿cómo entra el sufrimiento? Según la perspectiva bíblica, ¿cómo entra el sufrimiento al ser humano, a la tierra? Bien, nosotros como adventistas trabajamos desde la perspectiva del gran conflicto. Ya tú haces referencia que no había intención en el plan de Dios que el pecado existiera. Pero el hecho es que Dios, en su divina soberanía, determina crear personas que tendrán libertad de elección. Claro. Una libertad que lleva consigo un riesgo potencial. Y es que esa libertad se ejerza mal. Que la criatura pueda tomar una decisión en una voluntad que tiene, en una capacidad que posee de manera innata, de decidir transitar un camino diferente al de Dios, al que el Creador mismo ha trazado. Lo vemos en el caso de Lucifer en el cielo, los ángeles que le siguieron, y también lo vemos desafortunadamente en la historia nuestra aquí en el planeta Tierra, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, tomaron esa decisión. De hecho, después de Dios haberle advertido que cuidado si tomaban una decisión contraria, pero aún así Dios le dejó en la libertad de tomar esa decisión. La ejercieron mal y el pecado apareció en nuestra experiencia y con ello el sufrimiento. Ya inmediatamente tú notas allí que el ser humano sufre right away, like pecó Adán y Eva, comienza a sufrir. Inmediatamente. Aparece el dolor de parto, aparecen los cardos y las espinas, aparece la sumisión y aparece con el primer nacimiento, apareció el primer homicida. So, el pecado comienza y ya la vida le cambia al ser humano. Cuando dice la Biblia que espinos y cardos te producirá la tierra, el primer hombre que presenta la Biblia era un agricultor. Por lo tanto, esa expresión allí era algo tangible. Cuando tú trabajes, ¿verdad? Habrá cardos y espinas, pero también estaba implicando que ahora la vida misma iba a ser difícil. Ahora es con el sudor, a puro sudor y a puro esfuerzo que se va a lograr acumular algo. Claro, y en ese contexto entonces tenemos que ya la Biblia se desarrolla, todo el desarrollo de ahí en adelante es puro sufrimiento. O sea, cuando no hay sufrimiento es solamente 2 capítulos. Del capítulo 3 en adelante hasta que se termina Apocalipsis, todo es sufrimiento y cómo Dios interactúa con los seres humanos en ese sufrimiento y cómo los seres humanos también interactúan con Dios en el sufrimiento. De ahí entonces, Héctor, que llegamos a nuestra realidad. La Biblia habla del sufrimiento, dice por ejemplo en el libro de Job, el hombre nacido de mujer, harto de días y lleno de sinsabores. Corto de días. Corto de días. Corto de días y harto de sinsabores. Harto de sinsabores. Sí. Job 13:1. Salomón hablaba de la vida como una vanidad. Todo lo que aquí es vanidad. Y la gente se trabaja y trabaja para otros, se afana por hacer esto, por lo otro, y al final se muere y no se lleva nada. Entonces, tenemos esta realidad de nosotros como seres humanos en un mundo imperfecto, en un mundo caído. Ahora bien, ¿cómo Dios responde a ese sufrimiento que ya estamos en él, ya estamos en este mundo, no decidimos venir, estamos aquí, nacimos de mujer? ¿Cómo responde la Biblia? ¿Cómo Dios responde a ese sufrimiento humano? Bueno, sabes, Dauri, que al formular esa pregunta veo la profundidad del tema, el tiempo que nos queda
Y yo pienso que nosotros vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa. Creo que sí podemos hacerla. Para abordar más a profundidad. Por ejemplo, mencionaste a Job. Eso es todo un programa. Sí. Que muchas lecciones que se pueden aprender allí. El caso mismo del sufrimiento de Dios. Dios sufre, no solo está sufriendo el ser humano. Nosotros cuando pensamos en el sufrimiento solo lo miramos a la luz del espejo donde nos estamos mirando. Cierto. Pero realmente, ¿qué de Dios? Dios es Dios y es cierto. Es soberano, es todopoderoso, es omnipotente, está en el cielo, es cierto. Pero ¿es indiferente Dios? Y más que prestar atención, si eso rompería la indiferencia en caso de que hubiera alguna, ¿cómo entender que Dios realmente tiene empatía hacia nosotros? Sí, sí. Nosotros sufrimos, pero Dios de alguna manera interviene. Eclesiastés 7:29, escrito por Salomón, dice que Dios creó al género humano perfecto y que somos nosotros los que nos hemos buscado las complicaciones. Y eso indica que Dios, aunque sabe que somos nosotros, no nos abandona, no nos da la espalda, continúa con nosotros, incluso está obrando a veces poderosamente a nuestro favor, aun cuando nosotros estamos quejándonos de que Él no lo está haciendo. Y luego vemos la salida al problema. Sí. Quiero mencionar, Héctor, también que cuando vamos a la Biblia, vemos algunas formas como Dios lidia con eso en cuanto a nosotros mismos. Así es. A veces Dios interviene. En el sufrimiento a veces Dios interviene. Ayuda, lo quita, lo aminora. Pero esa no siempre es el curso de acción de Dios. A veces tenemos el silencio divino. Y cuando en el sufrimiento tenemos el silencio divino, lo primero que nos viene a la mente es cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios. Pero el silencio divino se basa en que Dios es sabio, es omnisapiente. Y como omnisapiente es alguien que conoce el fin desde el principio. Así es. Eso lo hace Dios porque Dios es soberano. En su soberanía, Él entiende cuando hace silencio. En el caso de Job, por ejemplo, Job se quejaba y le preguntaba, pero ¿por qué? Yo no he hecho nada malo. Y comienza, si yo viera a Dios, yo le preguntaría, yo le expondría mi causa, le dijera todo. Y cuando al final Job tiene la experiencia con Dios, Dios no le responde nada de lo que él le preguntaba. Nada, no le dijo nada sobre eso. Lo abrumó, a lo contrario, con más preguntas. Le hizo, tú sabes esto, tú sabes lo otro. Y al final, Job lo que hace es, bueno, me arrepiento en polvo y en ceniza, yo me callo la boca. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A veces el silencio divino no es porque Él es indiferente al sufrimiento, sino porque en su sabiduría y en su soberanía, Él tiene una respuesta que nosotros no tenemos. Me gusta pensar que mientras Dios hace silencio, nosotros arrojamos todos nuestros argumentos. Y eso fue lo que hicieron los amigos de Job. Así es. Incluyendo Job mismo, que era quien sufría. Pero nota que a raíz de la intervención divina, el cuadro cambia. Sí. El hombre habla menos. Job mismo dice, yo no volveré a hablar. Y Dios es quien termina hablando y el escritor se adueña del relato nuevamente y dice cómo termina la vida de Job. Sí, cierto. Entonces, el silencio divino, cuando ocurre, nosotros lo llenamos con argumentos que no llegan a ningún lado. Claro, y el silencio divino a veces tiene un propósito didáctico. Naturalmente. Para que nosotros podamos confiar en su providencia o también para enseñarnos alguna lección, como tú decías antes. Otra cosa que presenta la Biblia y es una respuesta que Dios siempre da al sufrimiento. Ahí Dios siempre va a dar esa respuesta al sufrimiento. Y es que Dios no te va a dejar sufrir solo. Siempre tendrá su compañía cuando sufres. Sus manos estarán sobre tus hombros. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Dice el libro de Isaías capítulo 57, versículo 15. He aquí el alto y sublime, el que habita la eternidad, es decir, el que trasciende la existencia. Dice, yo habito la altura y la eternidad, pero también con el de corazón contrito, para avivar el corazón de los quebrantados.
Es decir, Dios, aunque parece que es un Dios indiferente, que está allá en la altura, en la eternidad, que trasciende nuestra existencia, que pareciera que no se interesa, que está allá en su trono, no, Él también dice, habito con el quebrantado de corazón. Y no solo eso, Dauris. En Isaías 63:9 leemos que en toda angustia que experimentó el pueblo suyo, Israel, Dios mismo fue angustiado. Interesante. Y luego viene la seguridad de la compañía cuando dice, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los alzó, los llevó todos los días de la antigüedad. Dios no solo no es que percibe y nota lo que está pasando, sino que se hace parte del proceso. Así es. Su compañía está con nosotros. Dios en ningún momento abandonó a Job. Si hay algo que muestra la historia es que Dios estuvo muy pendiente y de hecho muy al control de lo que estaba pasando. Pero yo aquí vuelvo y ratifico algo, David. Vamos a hacer una segunda parte de este programa porque hay muchas cosas que todavía no hemos podido agotar. Y sé que los amigos escuchas y los que nos están mirando por las redes, les gustaría que pudiéramos continuar desarrollando esta parte. Sí. De hecho, le pediríamos a ellos que si les interesaría, nos dejen saber ahora ahí a través de un mensaje, si quieren una segunda parte de este programa. Y entonces ya nos estaríamos mirando nuevamente. Así es. Dauri, sería bueno en estos minutitos que nos quedan, enfatizar algunas lecciones que se pueden obtener a través del sufrimiento. Okay. O tal vez también, Héctor, nuestra actitud al sufrimiento, cómo deberíamos nosotros comportarnos frente a cualquier sufrimiento por el cual estemos pasando. Quiero decir en esto, Héctor, que Dios te creó y me creó con un propósito. Así es. Vivimos en un mundo imperfecto, pero a pesar del mundo imperfecto en el que vivimos, Dios tiene un propósito para tu vida. El propósito de Dios se quiere cumplir. Así es. Y me gustó una vez, escuché a Mestaveras, el pastor Mestaveras, una vez hablando, y él hablaba y decía sobre el hecho de que si el propósito de Dios se va a cumplir con tu enfermedad, no te preocupes porque Él va a cumplir su propósito. Si Dios quiere que su propósito se cumpla sin tú tener un brazo, se va a cumplir. Si Dios entiende que el propósito para ti se va a cumplir con cierta pérdida, se va a cumplir. Entonces, lo importante es que ahora tú entiendas y yo entienda que estamos en un cronograma divino, que Dios nos creó con un propósito, que tenemos un propósito divino. Ahora tenemos que colocarnos en ese propósito y decirle, Señor, yo quiero cumplir tu propósito, ayúdame a confiar en ti. Y no importa lo que sea, ayúdame a verme y colocarme en ese propósito tuyo. Eso me hace recordar, y este va a ser mi último argumento para aportar algo al tema, de un amigo en la República Dominicana, en la capital, Santo Domingo, que le dábamos estudios bíblicos, pero él siempre tenía observaciones críticas hacia la iglesia. Cuando iba a la iglesia, si los diáconos no hacían bien su trabajo, él lo notaba y me lo dejaba saber. Si un niño se movía mucho, lo notaba y me lo dejaba saber. Entonces yo un día le dije a él, pero ¿por qué tú no tomas la decisión por Cristo, te bautizas y luego tú llegas a ser un diácono que colabore con eso en la iglesia? Porque es más fácil ver el problema que ser parte de la solución del mismo. ¿Sabes que un ladrón entró a su casa una madrugada? Nunca lo hizo, nunca se entregó a Dios. Y él se fue a parar, el ladrón lo vio y le disparó. Le dio un tiro aquí que se le alojó en la columna, quedó inválido. Es curioso, David, pero el tiempo se nos fue. Sí te voy a decir que él, en esa condición de inválido y todavía está así, aceptó al Señor, entregó su vida a él y es un tremendo hombre que ayuda en la fe y también ayuda a la comunidad, a los niños que tienen problemas de aprendizaje. Wow. A través de esa crisis encontró su vocación y su llamado. Mi querido amigo, el tiempo se nos ha terminado. Por eso ofrecimos una segunda parte, porque realmente no hemos terminado realmente nuestras argumentaciones y le prometemos una segunda parte de este programa, quizá más rápido de lo que ustedes piensan. Sí. Pero quiero decirte que al final Dios es soberano y está sobre todo y es capaz de convertir el mal que nos aqueja en un bien para su gloria y honor. Sigamos esperando y llegando hasta el final. Y no estás solo, Dios está contigo y sufre contigo. Agárrate de él y confía. Las angustias
Él está siendo angustiado Así es. y su ángel está al lado nuestro para salvarnos y para librarnos. Ujú. Hasta la próxima entrega y que Dios le bendiga. Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.